¿Qué tan lejos estarías dispuesto a llegar para alcanzar el físico de tus sueños? En el mundo del fisicoculturismo, el uso de esteroides anabólicos se ha vuelto una práctica controvertida. Prometen músculos más grandes, fuerza extraordinaria y una recuperación acelerada. ¿Pero a qué precio? En este video analizaremos los 8 esteroides más utilizados en el fisicoculturismo, destacando tanto sus beneficios como los riesgos que conllevan. Aunque estos compuestos han permitido a los atletas alcanzar niveles sorprendentes de masa y definición muscular, su uso también plantea desafíos significativos para la salud, desde alteraciones hormonales hasta daños cardiovasculares y hepáticos. Los efectos secundarios pueden afectar tanto el cuerpo como la mente. Te explicaremos qué hace que cada uno de estos esteroides sea tan popular, pero también abordaremos las verdades ocultas que a menudo se pasan por alto. Este contenido busca proporcionar una visión clara para quienes consideran su uso puedan tomar decisiones informadas. La clave no es demonizarlos ni idealizarlos, sino entender con objetividad sus implicaciones. Al final del día, la decisión de emplear estas sustancias es personal, pero hacerlo de manera consciente es fundamental. Acompáñame en este recorrido por los esteroides más comunes del fisicoculturismo y descubre lo que pocos se atreven a contar. ¿Estás listo para conocer la verdad? Comencemos. La testosterona es el esteroide esencial en el fisicoculturismo y la base de la mayoría de los ciclos anabólicos, gracias a su capacidad para impulsar el desarrollo muscular, mejorar la fuerza y acelerar la recuperación tras entrenamientos intensos. Existen variantes de testosterona como enantato, cipionato y propionato, cada una con diferentes vidas medias y formas de administración, permitiendo a los atletas adaptar su uso según sus necesidades específicas. El impacto positivo de la testosterona se manifiesta principalmente en el aumento de la síntesis de proteínas, lo que favorece la ganancia de masa muscular magra y acelera la recuperación. Además, mejora la densidad ósea y la energía general, factores fundamentales para maximizar el rendimiento físico. Sin embargo, su uso no está exento de riesgos. La supresión de la producción natural de testosterona es un efecto adverso común, ya que el cuerpo puede dejar de producir esta hormona de forma endógena. También puede ocurrir ginecomastia, o sea, crecimiento anormal del tejido mamario en hombres, debido a la conversión de testosterona en estrógeno. Problemas cardiovasculares como el aumento de la presión arterial y alteraciones en los niveles de colesterol son otros riesgos importantes, además del impacto potencial en la salud hepática cuando se combina con esteroides orales. En resumen, aunque la testosterona es eficaz y versátil, su uso requiere supervisión médica y precaución para mitigar los efectos secundarios y evitar daños a largo plazo. Dianabol o metandrostenolone es uno de los esteroides más populares en el fisicoculturismo, conocido por producir aumentos rápidos en la masa muscular y fuerza en cuestión de semanas. Al ser un esteroide oral, resulta atractivo para quienes prefieren evitar inyecciones. Suele emplearse en fases de volumen y crecimiento muscular, potenciando la síntesis de proteínas y mejorando la retención de nitrógeno en los músculos, lo que genera un entorno anabólico ideal. Sin embargo, su eficacia trae consigo riesgos importantes. El dianabol es hepatotóxico, lo que significa que su metabolismo en el hígado puede causar daños, especialmente si se usa de forma prolongada o en dosis elevadas. Entre los posibles efectos adversos están el hígado graso o incluso la hepatitis inducida por medicamentos. Otro efecto secundario relevante es la retención significativa de líquidos, que no solo puede afectar la estética del usuario al crear una apariencia hinchada, sino que también puede elevar la presión arterial, aumentando el riesgo de problemas cardiovasculares. Por esta razón, muchos fisiculturistas combinan dianabol con otros compuestos para mitigar estos efectos, aunque los riesgos no se eliminan por completo. En conclusión, el dianabol es una opción eficaz para quienes buscan resultados rápidos en tamaño y fuerza, pero su uso debe ser cuidadoso y controlado. Es fundamental realizar chequeos médicos regulares y adoptar medidas preventivas para reducir los riesgos hepáticos y cardiovasculares asociados a su consumo. Boldenona, conocida como equipoise, es apreciada en el fisicoculturismo por ofrecer ganancias graduales y sostenidas en masa muscular y fuerza, con menos efectos secundarios que otros esteroides más potentes. Su perfil anabólico favorece el crecimiento constante sin provocar desequilibrios hormonales severos y mejora la resistencia física al aumentar los niveles de glóbulos rojos, optimizando el transporte de oxígeno a los músculos.
Aunque es relativamente segura, puede causar ansiedad en algunos usuarios, afectando el bienestar emocional. Además, el exceso de glóbulos rojos aumenta el riesgo de hipertensión, coágulos sanguíneos y complicaciones cardiovasculares. Por ello, se recomienda supervisión médica regular, incluyendo análisis de sangre, para evitar problemas asociados con ciclos prolongados. La boldenona es una opción eficaz para quienes buscan resultados sostenibles, siempre que su uso sea moderado y controlado para garantizar la salud cardiovascular y mental. Estanosolol o Winstrol es un esteroide anabólico popular en el culturismo y fitness, especialmente útil durante las fases de corte, ya que facilita la definición muscular sin comprometer la masa magra. Es ideal para quienes buscan mantener su rendimiento y estética corporal, incluso en déficit calórico, ayudando a reducir la grasa corporal y minimizar la pérdida muscular. Sin embargo, Winstrol presenta riesgos significativos. La disminución de la retención de líquidos puede causar dolor articular y rigidez, aumentando el riesgo de lesiones por fricción en las articulaciones. Además, su toxicidad hepática, especialmente en la versión oral, demanda precauciones en la dosis y duración del ciclo. La supervisión médica es esencial para monitorear la salud hepática y evitar complicaciones. Winstrol es una opción efectiva para lograr definición muscular extrema, pero su uso requiere cautela debido a sus efectos negativos. Consultar con un profesional de la salud es fundamental para evaluar los riesgos y explorar alternativas más seguras. La trembolona es uno de los esteroides anabólicos más potentes disponibles, utilizado por culturistas por su capacidad para generar ganancias musculares extremas y una definición notable en corto tiempo. Este compuesto optimiza la síntesis proteica y la retención de nitrógeno sin convertir sus efectos en estrógenos, evitando problemas como la retención de agua y la ginecomastia. La trembolona implica serios riesgos cardiovasculares como el aumento de la presión arterial y el colesterol, incrementando la probabilidad de enfermedades cardíacas. También puede causar efectos psicológicos significativos como la ansiedad, insomnio y sudoración nocturna. Además, suprime la producción natural de testosterona, lo que puede generar disfunción sexual, fatiga y pérdida muscular tras finalizar su uso. Si bien ofrece resultados impresionantes, la trembolona requiere un uso responsable y supervisión médica. Evaluar alternativas más seguras es una decisión prudente para preservar la salud física y mental a largo plazo. La oxandrolona o Anavar es un esteroide anabólico popular por su perfil de efectos secundarios bajos y es preferido por culturistas principiantes y mujeres. Es valorado en fases de corte por su capacidad por promover músculo magro y mejorar la definición sin retención significativa de líquidos. Anavar facilita el crecimiento muscular sin efectos androgénicos severos, lo que reduce el riesgo de virilización en mujeres, mejora la fuerza y resistencia, permitiendo entrenamientos más efectivos, y preserva la masa muscular durante la pérdida de grasa, lo que lo hace ideal para programas de fitness. Aunque se considera más seguro que otros esteroides, la oxandrolona puede ser hepatotóxica, afectando la salud del hígado con un uso prolongado. Además, altera los niveles de colesterol, reduciendo el HDL, que es el colesterol bueno, y aumentando el LDL, que es el colesterol malo, lo que eleva el riesgo cardiovascular. Es eficaz para mejorar la composición corporal con menor riesgo de efectos adversos, pero su uso debe ser responsable. Consultar con un profesional de la salud y monitorear regularmente la función hepática y cardiovascular son medidas esenciales para garantizar un efecto seguro y sostenible en la búsqueda de objetivos de fitness. Masteron o drostanolona es un esteroide anabólico popular en fases finales de preparación competitiva por su capacidad para mejorar la dureza y definición muscular, resaltando la vascularidad y tono, lo que lo convierte en una herramienta ideal para obtener un físico altamente estético. El Masteron destaca por reducir la retención de líquidos, proporcionando una musculatura más marcada. Al no aromatizar en estrógenos, ayuda a evitar problemas como la ginecomastia y la hinchazón, esenciales para una presentación impecable en competiciones. Aunque su potencia anabólica es moderada, es útil para mantener la masa muscular en fases de corte. El uso de Masteron puede acelerar la caída del cabello en personas predispuestas a la alopecia androgénica. Además, sus propiedades androgénicas pueden aumentar los riesgos prostáticos, incluyendo hiperplasia prostática y cáncer de próstata, por lo que es fundamental que los usuarios controlen su salud prostática con revisiones regulares.
En conclusión, es efectivo para lograr un físico definido en la preparación para competiciones, pero su uso debe ser responsable considerando los riesgos para la salud capilar y prostática. Consultar a un profesional de la salud antes de su uso es esencial para garantizar un enfoque seguro y controlado en la búsqueda de objetivos físicos. El uso de esteroides anabólicos puede ofrecer beneficios importantes en términos de crecimiento muscular y rendimiento físico, pero no está exento de riesgos significativos. La supresión hormonal, daños en órganos vitales y otros problemas de salud a largo plazo son aspectos críticos que deben ser considerados con seriedad. Tomar decisiones informadas es esencial y es recomendable contar con la asesoría de un especialista en la salud para evaluar las opciones de manera responsable y minimizar riesgos. Existen alternativas más seguras para mejorar tu rendimiento sin comprometer tu bienestar. Una nutrición adecuada, un programa de entrenamiento estructurado y suplementos naturales pueden ofrecer resultados efectivos y sostenibles, además de promover una salud integral. Si este contenido te ha resultado útil, te invitamos a suscribirte al canal y hacerte miembro para acceder a contenido exclusivo sobre fisicoculturismo, salud y rendimiento físico. Juntos podemos seguir aprendiendo y promoviendo un enfoque informado y seguro hacia tus objetivos de fitness. No olvides darle like y compartir este video para que más personas puedan beneficiarse. Nos vemos en el próximo video.